hermanos y hermanas presentes y televidentes. Todos los días y en todas las misas celebramos el gran acontecimiento de la Eucaristía, es decir, la acción de gracias a Dios Padre por medio de la conmemoración del sacrificio de Jesús. Celebramos en cada misa la presencia real de Jesús en el sacramento del pan y del vino, en el sacramento de la unidad y de la fraternidad. Y ahora, agradecidos por haber sido invitados a participar en esta celebración, puesto de pie, recibimos a Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Villa Fontana, Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cuando uno mira un poco el número de esta semana 22, ya nos estamos acercando prácticamente a cumplimentar todo este tiempo ordinario. Por lo general son 31, 32 semanas, así que nos quedan 10 semanas ya para terminar el año litúrgico, no nos equivoquemos. Es el calendario cristiano que termina precisamente para noviembre más o menos. Y nosotros continuamos escuchando a Cristo en el Evangelio, continuamos siendo testigos de sus obras, de sus milagros, vamos a decirle mejor señales, y sobre todo las enseñanzas que nos va dando a lo largo de su caminar, como nos lo presenta de alguna forma Lucas, hacia Jerusalén, subiendo a Jerusalén. Suceden muchas cosas y habla muchas cosas también Jesús, y eso es lo que constituye el Evangelio que leemos en cada Eucaristía. Pues nada, vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración, reconociendo que somos pecadores necesitados de la compasión del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este conocido himno que Pablo mismo compuso o encontró ya hecho, descubre o describe una expresión auténtica de su fe y de su amor. Según el consejo de Pablo, el creyente en Jesucristo debe de sentir orgullo de la fe. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y sus ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores.
La novedad que trae Jesús exige que empecemos por cambiar la mentalidad. Tenemos que hacer florecer el gozo para los afligidos, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos. Así los viejos odres de la injusticia deben paso a lo nuevo que ofrece el Evangelio. De pies para en la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo la carta a los Colosenses que comenzábamos precisamente en esta semana. Y hay que hablar un poquito de esta carta. Es interesante, cuando estudiamos la palabra de Dios, había un pastor protestante, un teólogo de mucha avanzada, Karl Barth, y decía: ¿qué es más importante, lo que dice el texto o quién lo escribe? Porque se refería un poco a quién había sido el autor de la carta a los Colosenses y también de la carta a los Efesios. Y resulta pues que los estudiosos no se ponen de acuerdo en señalar si sí o no es San Pablo el autor de estas dos cartas, sobre todo carta a los Colosenses. Son las cartas que se escriben desde la cárcel, supuestamente si las escribió San Pablo. Algunos las señalan para los años 60, 62 más o menos. Pero más allá de pensar que si es o no escrito realmente por San Pablo,
pues algunos piensan que puede ser de una tradición paulina, es decir, de discípulos que recogen toda la enseñanza de San Pablo y la vuelven a proponer, pero dentro de un ambiente un tanto distinto. Ya habrían pasado unos cuantos años, por lo menos si es de algún autor que no fue San Pablo, años 80, así que han pasado 20 años y la situación de las comunidades son un tanto distintas. Esta carta está escrita para los cristianos de Colosas. Los colosenses significa Colosas. Se sabe porque en algunos manuscritos aparece precisamente este que están viendo en la pantalla, uno de los más antiguos, donde la letra que está en rojo, que inicia el escrito, dice ahí precisamente a los colosenses. Entonces ahí es que sabemos el nombre de este escrito que tenemos para los años 60. Si fue San Pablo o no, bueno, pues ya queda un poquito al estudio todavía de los estudiosos. Nosotros nos conformamos un poco con encontrar su mensaje. Yo pienso que a veces es importante saber el autor, porque nos ayuda un poco a encontrar cuál es la intención. Ya nos lo dicen los padres, ¿verdad?, de la Iglesia, sobre todo después del Vaticano para acá, que lo importante es saber cuál es la intención del autor. Por lo tanto, tenemos que conocer de alguna forma el autor. Pero que es teología paulina, es decir, teología de San Pablo, no nos queda ninguna duda. Sobre todo, esta pequeña ciudad de Colosas está muy cerca de lo que era el centro del cristianismo en lo que se llamaba antes Asia Menor, que hoy le conocemos como Turquía, ¿verdad? La Turquía de hoy. Pues es una ciudad donde había judíos que venían de la diáspora o que vivían en la diáspora, mejor dicho, junto con otros griegos helenos, ¿verdad? El pueblo como tal. Cuando se dan estas situaciones de diferentes denominaciones culturales, pues también se dan amalgamas de pensamientos diferentes. Y se sabe que en estos días, esos días donde fue escrita la carta, pululaban muchas doctrinas, algunas se dice claramente de origen gnóstico. Hemos hablado de los gnósticos, de esta manera dual de ver el mundo, lo material es malo, lo espiritual es bueno, a Dios se le conoce solamente a unos pocos, hay que ser parte de los iluminados para poder entonces acceder a esa salvación que no es para todos. Todas estas ideologías se daban, pero también esa amalgama refleja lo que era la cultura griega acerca de su panteón, vamos a llamarlo así. Es decir, los dioses griegos, los dioses famosos del Olimpo, ¿verdad? Zeus, Hera, Apolo, Afrodita, todos estos dioses que tenían sus templos, que tenían sus santuarios, ahora empezaban a ser un poco mal vistos por parte de la nueva cultura que se va dando, sobre todo con también la influencia de Roma. Entonces estos dioses comienzan a degradarse en lo que, no degradarse, sino la manera de verlos como en potencias divinas. Es decir, ya son dioses que no reflejan una personalidad como tal, sino que lo que están manifestando es una potencia del sol, por ejemplo, la luna, el viento, la tempestad, aunque eso ya también venía desde los mismos hebreos. A Yahvé se le tenía como el dios de la tormenta, un poco como también Baal, el dios de los cananeos. Bueno, no nos metamos en lío. Y entonces se pensaba, y algunos pensaban, que Jesús estaba por debajo de estas potencias celestes. Aquí les llaman tronos, dominaciones, potestados, principados. Eso es lo que encontramos hoy en la lectura. Vamos a ver si la encuentro de momento. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Y dice San Pablo, o el autor, todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Jesús no está por debajo de ninguna potestad divina, sino que todo fue creado por Él y para Él. Y entonces esta teología tan fuerte
de dejar claro que Cristo no está sometido a ninguna divinidad, a ninguna deidad, como si fuera una deidad segunda, como si fuera un Dios secundario, no es posible vivirlo en el cristianismo. En el gnosticismo había también una idea del demiurgo, ¿verdad? Y decían, algunos llegaron a decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios de Jesús, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, era un Dios terrible, y de veras que hay unos textos bíblicos que lo hacen pensar, pero esto todo se debe a cómo poco a poco van los judíos conociendo a Yahvé, ¿verdad? Conociendo a Dios. Pero lo hermoso de esta carta es precisamente dejar clara la posición de Jesús frente a toda manifestación posiblemente divina, incluyendo, lo voy a decir con un poquito de saña, incluyendo los ángeles y arcángeles y todo esto. Ustedes saben que dentro de la nueva era, de este movimiento que reúne igual que en el primer siglo cristiano, que se reunían muchas mentalidades y filosofías juntas y salía toda una amalgama rara, pues así también la nueva era. La nueva era no profesa una fe, sino que reúne muchas diferentes posiciones filosóficas, y entonces eso es lo que se conoce como la nueva era. Por lo tanto, lo que se quiere dejar claro es precisamente que Cristo está por encima de todas las ideologías y de todas las formas de ver a los dioses. Bueno, y esto se manifiesta precisamente en el himno que encontramos hoy, que muy bien decía la monición de entrada, o fue escrito por Pablo, o más bien, y es lo que ya todo el mundo piensa, era un himno que ya se cantaba en las primeras comunidades cristianas. Este himno que comenzaba diciendo, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, todo fue creado por Él y para Él. Todo esto que nosotros también lo recitamos en la oración de las vísperas, por eso a veces hasta nos lo aprendemos de memoria. Un himno litúrgico se cantaba en las diferentes celebraciones, sobre todo de la Eucaristía, y que nos revelan cuál era la idea del cristiano con respecto a lo que era Jesús, vuelvo y digo, por encima de todas las potestades y por todo lo que es creado. Bueno, otra palabra sobre el Evangelio de hoy. Interesante porque nos vuelven a traer el tema del ayuno. Y como ya algunas otras veces hemos hablado de esta práctica, no hay duda que el cristianismo hereda del judaísmo algunas prácticas, algunas maneras de vivir la fe. Y el ayuno no deja de ser una de estas, ¿verdad? Los judíos, sobre todo como compunción, como momento de tristeza, como momento de arrepentimiento, vivían y convocaban diferentes ayunos, como era el caso de la ciudad de Nínive, por ejemplo, aunque ellos no son judíos, pero se manifiesta en la Biblia este tipo de comportamiento con respecto al ayuno. Luego también se establecían unos días de ayunos, es decir, unos días de preparación para alguna fiesta, pues se ayunaba. Los cristianos al principio, desde el principio, mejor dicho, ya también vivían el ayuno. Se decía que los judíos lo vivían 2 días a la semana y los cristianos también, 2 días a la semana, pero cambiaron los días. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué días, pero para que no se le confundiera con los judíos, ellos tomaron otros 2 días para hacer ayuno. Así que el ayuno de los judíos era en unos días específicos, de los hebreos, y el ayuno de los cristianos en otros 2 días específicos. El ayuno sigue siendo una práctica en nuestra iglesia. Solamente se obliga como tal el miércoles de ceniza y el viernes santo. Los demás viernes de la cuaresma son viernes de abstinencia, ¿verdad? Que también hemos hablado muchas veces sobre eso. Pero en este tema del ayuno se me ocurrió buscar un poco aquellas homilías matutinas que realizaba el Papa Francisco todos los días y nos dejaba unas enseñanzas maravillosas. Y él asociaba el ayuno con el tema de la libertad y de la conciencia cristiana.
Es decir, más allá de hablar de la ley del ayuno, del Sabaot o de otras leyes, lo importante aquí era qué libertad tiene el cristiano para vivir la ley, las leyes que se habían establecido dentro del Antiguo Testamento, dentro de la religión judía. Por eso hoy hablamos de odres nuevos y odres viejos, hablamos de vino nuevo y vino viejo, ¿verdad? ¿Con qué libertad vivimos nosotros todas estas leyes o normas o prácticas que se vivían en el Antiguo Testamento? Ya nosotros sabemos, lo hemos insistido muchas veces, que los católicos no seguimos como norma, como ley el Antiguo Testamento, sino como orientación para nuestra vida. No se diga los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son leyes no solamente judías ni cristianas, son leyes naturales que ayudan en la convivencia del hombre. Pero lo que propone el Evangelio es una libertad ante ese tipo de normas que se han establecido. Y el Papa Francisco insistía mucho en eso. Ahora sí, hay que tener valentía para poder discernir esa ley y luego también practicarla como se debe, ¿verdad? Porque si también en la palabra de Dios se manifiesta una voluntad de Cristo, de Dios para nosotros, y estamos disponibles para escuchar, pero también tendremos que estar disponibles para realizarla, ¿no? No solamente de boca, sino con obra. Me estoy recordando una frase de un fray Gil de Asís, que decía, mucha boca a boca, pero poca obra, algo así, en forma un poco curiosa. Y también que se vive la libertad, que se vive esa conciencia cristiana dentro de un ambiente, podríamos decir, de presencia de Cristo entre nosotros. Por eso Jesús acude a la parábola del novio, de la boda, cuando están los amigos con el novio, no van a estar ayunando, van a disfrutar del novio, van a disfrutar de su presencia. Y eso es lo que tenemos que tener como punto de vista para el cristianismo. Nosotros no somos una religión de cumplir normas, porque como decía el cardenal Aponte Martínez, cumplimiento, cumplimiento, cumplo y miento. Verá, hay muchas veces que nosotros nos encontramos con católicos que están ahí, esto tiene que ser así, y una seriedad, y esto tiene que ser, no se puede, y están indispuestos para todo lo novedoso. Y una frase que me encantó del Papa Francisco es esta: nuestro Dios es un Dios de las sorpresas. Es decir, siempre la palabra de Dios, y eso lo vivimos todos los días cuando nos ponemos a estudiar la palabra, las sorpresas que nos puede dar Dios en nuestras vidas. Las sorpresas son siempre, todos los días Dios sigue siendo un Dios nuevo, un Dios, bueno, decía, Dios invisible que se manifiesta en el Cristo que es visible. Y por último, estar abiertos a la gracia, es decir, cumplir normas en cierta manera puede ser hasta fácil. Yo quiero salvarme, como alguna vez yo lo pensé en mi vida mucho más joven, ¿verdad? No tanto tiempo atrás, pero más joven. Yo decía, bueno, pues para ser santo, para salvarme, yo voy a ir cumpliendo todas las normas de mi vida en el convento, ¿no? Como religioso. La mañana, los laudes, las vísperas, la sexta, la tercia, la nona, voy haciendo mi trabajo, voy celebrando la misa, cumplir todo. ¡Qué maravilla! Sí, pues sí, es maravilloso, pero si lo hago solamente como, pues, porque tengo que cumplirlo, porque es la ética, porque entonces falta un poco ahí otro punto más, además del mérito. Y es abrirme a la gracia. Ya decía San Ignacio de Loyola que la santidad no es otra cosa sino estar disponibles a la gracia de Dios, es decir, hacer siempre la voluntad de Dios. Ahora ya me están marcando un minuto y yo tengo que acabar un minuto, pues no voy a acabar en un minuto, me voy a echar 10 minutos. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco es así. Pero termino con una frase, sobre todo de la gracia. Cuando recibimos la gracia, es un don maravilloso que no debemos dejar perder. Y no siempre estamos en gracia, no siempre estamos en gracia. Ahí está ese hermanito que se llama pecado, que muchas veces nos fastidia y nos quita la gracia. Decía San Agustín,
Teme, le decía a otra persona, teme a la gracia que pasa y no vuelve. Teme a la gracia que pasa y no vuelve. Es decir, hay que vivir ese momento de presencia de Dios en nuestra vida. Hay que aprovecharlo al máximo. Y eso es lo que nos enseña tanto el Evangelio con respecto al cumplimiento de normas, con respecto a la libertad de conciencia cristiana y al estar siendo valientes a la escucha para poder cumplir la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria que vamos a hacer, no se limite cada uno a orar por sí mismo o por sus necesidades, sino que tengamos en cuenta las necesidades de todo el pueblo santo de Dios. Para que la Iglesia, con docilidad al Espíritu y en constante oración, descubra los misterios de Dios y aguarde su retorno definitivo, roguemos al Señor. Para que el Papa León XIV y todos los cristianos, reconociendo en Jesucristo a nuestro Salvador, nos lancemos al anuncio liberador de su reino y seamos sembradores de paz, de fraternidad y de amor, roguemos al Señor. Para que quien murió en la cruz por reunir en un solo pueblo a quienes estaban distanciados por el odio, consiga para nuestro mundo la paz, la unidad y la solidaridad basada en el amor, roguemos al Señor. Para que viviendo en el amor seamos signos de reconciliación y constructores de paz, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Juan Román Cátala, Elmín Figueroa, Ginette Guillot, Santos Ponce, Irma de Santiago, Cándida y Roberto Abreu, Magda y Ernesto Orange, Helio López, Miki Vázquez, Ismael y Georgina Bonano, Toñita Rivera, Leticia Rosado Esparra, Sor Mercedes Cadenas, Amelia Vega, familia Colón Blanco, Rivera Matos, Blanco Rivera, Elisa Ortiz, Esposo Sánchez, Víctor Figueroa, Olga Franco Carrión, Carmen Molina y hermanas, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Guillermo Feliciano, Augusta Figueroa, Víctor y Genaro Feliciano, Feliciano Oquendo, Ángel Rivas, Ramonita Rivera, Martín Rivas Tirado, difuntos de la familia Olmo Orange y de la familia Galindo, Ela Rodríguez Orange, Ramón Carretero Otero, Antonio Resto García, Carmelito y Angie Rivera, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Joel Rivera Hernández, José Aníbal Portalatín, Gregorio Franco, Aida Torres Torres, Félix Javier Rodríguez, Martín Arturo Ortiz, Néstor Rodríguez, Irma Violeta Santiago Rodríguez, difuntos de la familia Molina Ortiz y de la familia Hernández Urrutia, roguemos al Señor.
en acción de gracias por cumpleaños de Felicita Marrero y de María Valentín, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Atiende en tu bondad, Señor, nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Roberto, a su obispo auxiliar Tomás y a todo el orden episcopal, los presbíteros, diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
movidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. A ti la
oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a agradecer primeramente a nuestros hermanos de Junte para Yahvé. Aquí tenemos a su director, nuestro hermanito Paco, que me está entregando también los nombres de los que quisiera recordar. Estamos hoy un poquito tristes porque nuestra hermana Irma no ha podido estar con nosotros porque su esposo está un poquito enfermito y están ahora pues visitando al médico. Así que muchos saludos a Irma y a Elmín para que se restablezca, para que tenga toda la paciencia del mundo. Así que pedimos mucho por ese matrimonio tan hermoso. Pero también hoy cumpleaños nuestro hermano Charlie Sanabria, Carlos, nuestro bongocero, ahí está. Y hasta su esposa ha venido hoy a celebrar, así que estamos contentos con esa efeméride. Así que muchas gracias siempre a Carlos, no solamente por sus manos que tocan también, pero también por su buen ánimo que siempre nos divierte con alguno que otro chiste medio raro, pero siempre buenos chistes y nos alegra el corazón. Así que todo el que alegra el corazón de los demás es, como decía San Francisco, un juglar, es decir, estamos para hacer alegres a los demás. Por eso también yo soy medio jocoso de vez en cuando. Bueno, pues vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Dios te